Qué maravilloso es el Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Que si el Señor busca un corazón que sea el nuestro, qué maravilloso y privilegiosos somos. Amén. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan. Sea usted bienvenido a este lugar. Es un privilegio maravilloso. Siéntase privilegiado por estar aquí, en la presencia del Señor, porque a eso hemos venido, para estar con Él, para glorificar su nombre, para alabarle, para reconocerle. Es una bendición maravillosa. Vamos a darle gracias a Él, porque por su gracia y misericordia estamos aquí. No somos dignos, pero gracias a Él. Porque todos los días mire a su alrededor, mire al que está a su lado. Es una bendición y es obra de la maravillosa obra del Señor. Amén. Que nos permite estar aquí. Vamos a darle gracias a Él primeramente. Exprésele todo lo que le ha traído el Señor. Dígale cuán bueno es Él y que está agradecido por este privilegio, por este día de hoy. Amén. Levante sus manos y hable con Dios. Soberano y maravilloso Dios, gracias te damos, oh Dios maravilloso, oh Rey maravilloso y soberano Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios Rey. Santo y glorificado sea, Señor. Aquí estamos todos, Señor, reunidos ante tu presencia, Señor, para reconocer tu grandeza, Señor. Oh, maravilloso eres, Jesús. Gracias porque tú nos permites, Señor, de invocar tu nombre, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro, Señor. Queremos contar con tu presencia, Señor. Que sea tu presencia que nos guíe en esta hora, Dios. Toma el corazón nuestro, Dios. Bendito y alabado sea, Señor, que estemos dispuestos a darte lo mejor en esta mañana, Señor, de poder brindarte toda la alabanza, toda la adoración, Señor, pero también para recibir lo que has traído para nosotros, Dios maravilloso. Gracias, amado Jesús, gracias, Señor, gracias. Oh, Rey maravilloso, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 14. Todos lo tienen, pueden decir amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que aunque el mundo ofrezca caminos que parecen que para el hombre fueran buenos, no son buenos. Todo lo que va contrario de Dios no es bueno. Él es el camino y en Él, por ese camino podemos ir camino al cielo, a la santidad. Él nos ofrece salvación y vida eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a exaltar y a glorificar a este Dios maravilloso, a ese Dios que es sobre todo nombre. Amén, aleluya. Nada más, ku tambah i-adorar, ora mi corda chi mi ahasi, itena una patre semi, dor di bofieldad, mi no quédate aquí.
sobornado. Gloria al nombre de Pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así suele ser. Jesús no tiene sustitutos, no tiene fiador. Él no le debe a nada, no haya cobrador. Él es absoluto y no era en nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe una vida para hablar con Él. Atiende todo el mundo sin orar.
lado canto. ¿Quién es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado. Con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado canto. No estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ese nombre es poderoso. En Él hay victoria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué grande y maravilloso es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando conocemos a ese Dios maravilloso, suceden cosas maravillosas, maravillosas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso no podemos cambiar a ese Dios verdadero. Cuando conocemos a ese Dios no lo podemos cambiar por nada, porque Él es quien cambia nuestra vida. Amén, aleluya. Bueno, vamos a orar por las peticiones. Tenemos dificultades, problemas, angustia, pero tenemos un Dios poderoso. Un Dios que cuando clamamos a Él, Él responde. Un Dios que no se limita para nada, que Él puede glorificarse en medio de cualquier dificultad. Amén. Entonces vamos a creer en ese Dios poderoso. Oramos por la familia del hermano Andrés, su tía Sandra Patricia. Su hijo partió a la eternidad en Colombia. Es la tía del joven Andrés. Pido oración por Eder Rojas, el hermano de la hermana Ruby, que está también, por la esposa del hermano Donny. Por la esposa del hermano Donny vamos a orar, por el hermano de la hermana Rubis, que está también hospitalizado. También vamos a orar por Gregory, él está hospitalizado con una peritonitis. Bueno, y las que no han sido expresadas, usted ahí en donde está, exprésela al Señor.
También hay hermanos angustiados, con aflicciones, pero aquí está el Dios que consuela. El Dios también, vamos a orar por el hermano Har, por la familia de él que ha perdido también un familiar. Que sea Dios fortaleciéndolo, dándole consuelo. Aquí tenemos al Dios que se glorifica en cualquier sea la circunstancia. Amén. Ponga la confianza en Él. Jesús maravilloso, Dios todopoderoso, Señor. Señor del cielo y de la tierra, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Señor. Reconociendo tu poder, Señor, que tú todo lo puedes hacer, Señor. Aquí estamos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, en el cual hay autoridad, Señor. Oh Dios, glorifícate, Señor, en cada situación, en cada hermano, Señor, en cada amigo, Señor, que está quebrantado de salud, Señor. Que tú seas obrando, Señor, que tú seas sanando, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú consolando, Señor, trayendo sanidad, Dios, y libertad, Dios poderoso. Oh Dios maravilloso, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes el poder? Tú tienes el poder para sanar, para curar, Señor, Dios maravilloso. En ti confiamos, Señor, glorifícate, Dios, para que tú seas glorificado y exaltado, Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, gracias, Señor. Oh, Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse y vamos a colectar la ofrenda. Vamos a colectar la ofrenda, vamos a pedir. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la 4ª edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya.
Alabanza para el Señor, qué bendición. Bueno, hermanos, yo he venido a este momentico para hablarles un poco acerca de Mission. Todos ustedes saben que Mission ha tenido ya con las que hemos pasado 3 temporadas. Estuvo en Medellín, estuvo en Bucaramanga, estuvo en España y ahora nos ha tocado la bendición de recibir este proyecto, este programa de Mission aquí en Aruba. Este evento es un evento donde vienen jóvenes, hermanos de todos los lugares. Ya se han inscrito algunos de Polonia, de España, de Colombia. Tenemos de diferentes lugares que se están programando para venir a este evento. Y sí, este es el momento es un evento que misionero, donde venimos de diferentes lugares para congregarnos, alabar al Señor, pero también hacer misión. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor tenemos una programación para el mes de diciembre. Esto será el diciembre 5, 6 y 7 de diciembre. El día 5 vamos a estar teniendo, con la ayuda del Señor, una caravana donde todos, cada uno de nosotros vamos a poder ir con nuestros autos para que ustedes de ya comiencen y separe ese día, pida su vacación ese día. Ese día vamos a salir a hacer un recorrido por la isla de Aruba. Ya tenemos visto también un tráiler para que podamos ir escuchando alabanzas, llevando un mensaje, las pancartas, los banners, todo lo que vamos a llevar en los autos para hacer un impacto en la isla de Aruba, que puedan la isla reconocer que necesitan a Dios. Amén. Los hogares, las personas, los jóvenes, todos necesitamos a Dios. Nuestra vida sin Cristo no tiene sentido, porque tenemos problemas y dificultades en las familias, en los hogares, en los jóvenes, en las drogas, muchos de ellos. Pero cuando le abrimos verdaderamente el corazón a Dios, Dios entra y hace un impacto poderoso en su vida, lo transforma, lo cambia y lo ayuda a entender que usted debe seguir creciendo en Dios. Amén. Ahora escuchaba ese hermoso himno de absoluto. Él es absoluto, él tiene todo el control. Y dice, Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Él es el que nos conoce por dentro y por fuera, y Él toma el control. Así que ese día vamos a estar haciendo esa caravana por toda por donde nos den el permiso con las autoridades para hacerlo. Así que programes, hermano, vamos a estar haciendo un impacto misionero. El día sábado vamos a estar con las redes, vamos a estar conectados con todos los países, cerca de 50 países donde tenemos misión. Entonces vamos a estar con todos ellos desde Japón, todas las 50 misiones que tenemos en la iglesia a nivel mundial. Entonces vamos a estar conectados con Mission el día sábado. Y el día domingo vamos a estar aquí, todos 3 servicios, vamos a estar aquí, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Bueno, estamos terminando de concluir el horario, pero sí creo que estos serán los horarios de servicio el día domingo aquí, con Mission. Amén. Entonces, bueno, esa es la primera información. La segunda información que quiero decirles es que hay un código QR, lo voy a poner ahí en la pantalla, que nos habla acerca del hospedaje. Como les digo, vienen personas de afuera, del Caribe, vienen de acá de Curazao, de Bonaire, y queremos invitarles, hermanos, a que los que ustedes tengan a bien y que puedan ayudarnos con, si tienen una habitación, un lugar donde usted pueda, no tiene que ser una habitación, puede ser que usted tenga un sofá cama en su sala y pueda facilitárnoslos. ¿Sí? Ya. Bueno, y que pueda facilitárnoslo, entonces puede, por favor, escanear este código. Los adultos mayores que no sepan cómo escanear el código, es muy fácil. Usted abre su celular, abre la cámara y enfoca este código y puede seleccionarlo y decir, llenar el formulario y decir si yo puedo hospedar o yo no puedo hospedar. ¿Sí? Amén. Y para finalizar, un código QR también que tenemos es con respecto a Mission mismo. Si usted se llama Apoyo General, también, si usted quiere, con la misma cámara lo aprieta y lo lleva a este lugar. ¿Qué va a pasar en este lugar? Si usted tiene ideas para Mission, si usted dice, bueno, yo tengo esta habilidad, yo sé, bueno, la habilidad que Dios le haya regalado, el don que usted tenga,
de oración. Bueno, el que el Señor le haya regalado, usted se va a inscribir y va a decir: yo quiero aportar, yo quiero ayudar, yo sé hacer esto, sé hacer aquello, y me gustaría pues contribuir a la obra del Señor. Amén. A ver, ¿cuántos pueden decir: yo quiero contribuir para la obra del Señor? Levanten su mano. Amén. Bueno, hermanos, esa es la información, invitación cordial para todos ustedes. Amén. Ahora sí vamos a dejar que los niños salgan a las clases de escuela dominical. Vamos a cantar la canción con ellos y van a aprender mucho esta mañana los niños. Amén. Sí. Niños van a ir a aprender. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Bueno, los niños se van a aprender y vamos a cantar una alabanza más. La iglesia se pone en pie, vamos a adorar al Señor y nos vamos preparando para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a cantar. Hermano, usted tuvo esta oportunidad esta mañana de venir aquí a glorificar al Señor. Usted, gracias a Dios, no está enfermo, no está en el hospital, no está sin fuerzas. Dios le dio toda esta semana fuerzas para que usted trabaje, para que usted esté con su hogar. Así que bata sus manos y glorifique al Señor con alegría. Gloria a Dios. Delante de tu presencia quiero adorar. Vamos y saltamos, eso es la libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y saltamos, eso es la libertad. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Vamos todos a adorar. Delante de tu presencia Delante de la presencia de quiero Dios. adorar. Cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Vamos todos a adorar. ¿Cuántos vinieron a adorar el nombre de Jesús esta mañana? ¿Cuántos pueden adorarlo con sus palmas, con sus voces? ¿Cuántos en esta mañana le pueden decir de todo su corazón al Señor que estamos delante de su presencia para adorarle a Él? Aleluya. Oh, la gloria es para ti, Señor.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno estar aquí esta mañana para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Este Dios que es tan bueno, que es tan grande, que es tan maravilloso. Amén. Que día tras día nos muestra sus misericordias. Que es dueño absoluto de todo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años. Amén. Vamos a orar por los cumpleañeros de esta semana. Vamos a orar por la hermana Joana Quintero, su cumpleaños. Vamos a orar por la señora Sonia, esposa de Guay. Ella cumple años. Alirio Sepúlveda, vamos a orar en favor de él también. El hermano Wilber también cumplió años. La hermana Policarpa también cumple en estos días. El 29. Ya le vamos a adelantar, vea, desde ya. Vamos a estar orando en favor de nuestros hermanos que cumplen años. Que Dios les bendiga, amén. Que Dios los ayude, que Dios dirija sus vidas, les dé muchas bendiciones en todas las áreas, amén. Vamos a orar en favor de ellos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios eterno, gracias. Gracias, Padre bendito, por tu favor, tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Oh, te ruego, Dios, que nos ayudes y bendigas a cada hermano que cumple años, Señor. Como te ruego, Dios, que le ayudes en su vida espiritual, Dios. Bendícele, ayúdale a crecer cada día en su relación contigo. Ayúdales en sus vidas familiares, Dios. Bendíceles, dirígeles, acompáñales. Oh Dios, sus proyectos personales. Oh Dios eterno, tú eres bueno, Señor. Tu favor, tu gracia, tu bendición con ellos, Dios. Te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Amén. Recordarles a todos, hermanos, próximo domingo tendremos el culto de encuentro de amigos. Amén. Próximo domingo tendremos culto de encuentro de amigos. Así que cordial invitación para que invite amigos al próximo domingo en la tarde. Tendremos un pastor con nosotros este fin de semana que viene. Así que no se pierda los cultos. Amén. No se pierda los cultos. Venga, escuche la palabra de Dios. Amén. Y además de escucharla, llevémosla a la práctica. ¿Sabe usted, hermano, que, escúcheme en esto, hay gente que sabe el evangelio, pero lo saben, pero llevarlo a sus vidas, muchos no lo saben, no son capaces o no lo viven. Entonces, cuando predicamos, mucha gente dice amén, 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 y así hay que decir amén. Es la palabra de Dios. O cuando le preguntamos a la gente sabe definir algunas cosas, pero en la práctica y en la vida muchos cristianos no viven el evangelio. Y eso que sabemos hay que llevarlo a la práctica. Amén. Eso que usted sabe, ahora cantamos absoluto, que Él manda en todo. Pero hermano, si usted mira su vida o miramos nuestras vidas, en la mayoría mandamos nosotros. Amén. Muchas cosas son nosotros. Tomamos decisiones a nuestra manera, no a la manera de Dios. Decidimos como nosotros creemos. Amén. Pero hermano, hay que llevar el evangelio a la práctica en nuestra vida. Amén. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5,
Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que estén muy atentos. Amén. Dice la Biblia así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos ¿qué? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Gloria al Señor. Oremos que Dios nos bendiga con su palabra esta mañana. Y yo le invito que en esta oración le diga: Señor, ayúdame a entender la palabra, pero ayúdame a vivir la palabra que me enseñan. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios eterno, por tus favores, tus misericordias, tu gracia, por tus bendiciones. Te ruego, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, los ayudes, estés con ellos. Oh Padre Santo, tu palabra que voy a predicar en esta hora, ayúdame a hacerlo, Dios. Pon en mí las palabras precisas, Dios. Ayúdame a hacerlo con reverencia, con temor. El único grande y soberano y absoluto eres tú, Señor. Te ruego, Dios, ayuda a cada persona que está aquí a guardar tu palabra, a vivirla, a obedecerla, Dios, a retenerla en su mente y en su corazón, a coordinar lo que escucha, lo que sabe con la vida práctica, Dios. Oh Dios eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, bueno, antes que nada, bienvenidos todos. Amén. A este culto de escuela dominical. Bienvenidos todos los que estaban de vacaciones. Ah, caramba, ahora sí no. Bueno, bienvenidos todos los que estaban de vacaciones, que han regresado. Qué bueno tenerles con nosotros. Algunos han viajado esta semana también. Pero bueno, gracias a Dios, unos van y otros vienen. Amén. Hermanos, vamos a hablar, hemos venido hablando este mes sobre cristología. Amén. Una vez más quiero hacer un comentario. Las personas que nos visitan, no se confundan, no es que todo el mes prediquemos sobre lo mismo. Para que usted entienda, en la iglesia tenemos un tema para cada mes y durante ese mes desarrollamos diferentes tópicos sobre ese tema, pero no es el mismo. Es que un tema, hablar de Cristo,
ni porque predicáramos 5 años seguidos agotaríamos todo sobre Él. ¿Me comprende? Entonces este mes estamos hablando de Cristo, de quién es Él y su obra en cuanto a su vida, su muerte, su resurrección. De esa manera venimos hablando, pero son muchos los temas que abarcamos acerca de quién es Cristo. Los 2 meses anteriores estuvimos hablando de conociendo a Dios, pero hermano y amigo, aunque hablemos 2 meses de conociendo a Dios, realmente nunca vamos a agotar ese tema. Conocer a Dios es infinitamente grande Él para decir que lo agotamos en 2 meses. Amén. Es una explicación que quiero darle para que no piense, bueno, yo cada que voy predican lo mismo. No, no es lo mismo. Es un tema abordado desde diferentes facetas. Bueno, estamos hablando de cristología, y cuando hablamos de cristología, hermano y amigo, es enfocarnos en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Conocer de Él su vida, su muerte y su resurrección. Amén. Así que todo lo que habla la Biblia acerca de Él es inmenso. Juan, al final del capítulo, nos dice que si se escribiera todo acerca de Él, no alcanzarían los libros para hablar de Él. Bueno, eso es una figura, una hipérbole, pero sí es mucho lo que habría que hablar acerca del Señor. Amén. Hermano querido, y hoy vamos a seguir hablando de cristología en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El día jueves hablé de los primeros 3 capítulos. Hoy quiero enfocarme en el capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses, que nos habla precisamente de lo que tiene que ver con el día en que Cristo ha de volver. Amén. Y cómo deben de vivir los seguidores de Cristo, los que aguardan ese día. Amén. ¿Cómo debemos vivir los que estamos esperando ese día? Amén. Así que hoy quiero hablarles bajo un tema, y es cómo vivir sabiendo que aquel día se acerca. Amén. Yo quiero que usted reflexione un momentico sobre eso. ¿Cómo vivir sabiendo que aquel día se acerca? Amén. Déjeme decírselo de otra manera. Alguien dijo, ese día podría ser o podríamos llamar el mensaje el amanecer que no todos verán. Amén. El amanecer que no todos verán. Amén. Y eso tiene gran sentido, hermanos, porque el día que Dios nos lleve con Él, no todos se irán con Él. Quiera Dios que todo lo que estamos aquí así sea. Amén. O quiera Dios, no, quiera usted. Porque uno dice, si Dios quiere me voy con Él. No, si Dios quiere, no, si usted quiere. Y usted dirá, pero ¿cómo así? No, es que Él ya le regaló la salvación. Si usted no quiere, es usted el que no se quiere ir. Amén. Pero todo el que quiera ser salvo, hoy la puerta está abierta. Amén. Todo el que quiera salvación, hoy la tiene. Mañana no sé si mañana la tengo. Amén. Así que, hermanos, vamos a hablar cómo vivir hoy sabiendo que aquel día se acerca. Amén. Cuando hablamos del día del Señor, hermanos, el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Amén. Cuando la Biblia nos habla del día del Señor, y yo quiero invitarles que estén aquí conmigo hoy, hermanos, nos habla de un día de juicio, nos habla de un día de destrucción. Amén. Nos habla de un evento futuro, pero que a la vez tiene implicaciones presentes, porque yo debo vivir el presente pensando en el futuro. Amén. Yo debo vivir el hoy pensando en el mañana. Yo debo prepararme hoy para la eternidad. Yo debo entender que hay un día que viene y debo ser consciente cómo es mi vida hoy, mi caminar hoy, mi andar hoy, cómo es mi relación con Dios hoy.
Amén. En estos días decíamos y nos acordamos de ello, que a veces la gente canta me voy con él, pero están bien mal. Así que uno puede cantarlo, pero vivirlo, hermano, es otra cosa. Amén. Así que cuando hablamos en la Biblia, o mejor, cuando la Biblia nos habla del día del Señor, nos está hablando de un día de juicio. Ese día en la Biblia, hermanos, el día del Señor en la Biblia es sinónimo de juicio, y escúcheme que esto suena duro, de venganza divina. El día del Señor también es llamado en la Biblia el día de la venganza del Señor. Y a eso hay que prestarle atención, hermano, porque la Biblia nos habla. En el Antiguo Testamento 19 veces nos recuerda y nos dice el día del Señor vendrá. En el Nuevo Testamento nos lo anuncia 4 veces y nos dice el día del Señor vendrá. Amén. Y para que usted me entienda, hermano y amigo, ese día será el día en que Dios, mire, para que usted entienda, es el día en que Dios derramará todo su enojo sobre la humanidad. Suponga que lo tiene guardadito en un recipiente y se lo va a soltar a la humanidad. ¿Y sabe por qué? No por él, porque el ser humano despreció la oportunidad que Dios le dio. Lo que le decía hace un momento, de Dios no depende que yo me salve, ya Él lo resolvió. El caso es que Dios ya resolvió la salvación de la hermana, del hermano, de la hermana, del hermano, de la hermana. Dios ya la resolvió. Dios resolvió la salvación del mundo entero. La resolvió ya. La resolvió hace 2000 años. Eso está resuelto ya. El problema no es Dios, el problema es si yo, William, le acepto la salvación y camino con Él como Él me enseña. Pero Él ya resolvió la salvación. Amigo, su salvación está resuelta, de parte de Dios está resuelta. Usted no tenía salvación, usted no podía ir al cielo, yo tampoco, pero Dios lo resolvió en la cruz del Calvario. El día que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, ese día Dios resolvió su entrada al reino de los cielos. Pero hoy somos usted y yo los que tenemos que resolverla. Hermano y amigo, es usted y soy yo el que tiene que resolver la salvación. Y hay amigos que se quedan años viniendo a la iglesia, pero no se definen con Dios. Pues usted es el que tiene su salvación todos los días en riesgo. Amén. Digan gloria a Dios. Pues hermano, ese día llamado el día del Señor, Dios derramará las copas de su enojo y su ira sobre la humanidad. Y alguien dirá, pero ¿por qué? Déjeme decirle algo, hermano. Es que la gente cree que el ser humano se puede burlar de Dios. Y no se puede burlar de Dios. Ahora cantábamos y mi esposa hacía énfasis en ello. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Cuando usted, un policía, le hace la señal de pare y usted no le para, ¿qué? ¿Cómo le va? ¿Ah? Hermano, lo pueden hasta perseguir y puede terminar hasta preso. ¿Por qué? Por solo ignorar que un hombre igual que usted, lo único es que tiene un uniforme, le dijo pare y usted no le paró. Usted sabe que es que Dios le diga al ser humano, detente de tu pecado, y usted siga. Y no sigue una vez, sigue 2, y sigue un año, y sigue 2, y sigue 5, y Dios le dice, detente, para, stop.
La gente piensa que eso va a quedar así. Hermano y amigo, no quedará así. Hay un día que Dios tiene establecido y lo tiene Él. Ninguno de nosotros lo sabe, pero lo tiene Él, en el cual le dirá al ser humano: te dije que pararas y no paraste. Te dije que entendieras que yo te estaba dando salvación y tú lo ignoraste. Ahora sí, detente, y no es si quieres. Llegó el día, y ese día Dios dirá: ahora no hay misericordia más, ahora es el resultado de lo que tú elegiste. Por eso, hermano y amigo, los que estamos en Cristo, usted y yo somos privilegiados. Estar en el Evangelio y tener salvación y decir esta mañana que tenemos perdón de pecado. Esto es grande, hermano, esto es grande. Ojalá cuando usted esté frente a una situación valore lo que tiene, hermano. Vea, hermano, a Dios no se le cambia por nada, ni por nadie. Si usted es consciente de lo que usted tiene, usted entenderá que esto no se negocia, esto no se cambia, esto no lo dejamos por nada ni por nadie. Esto es algo inmensamente grande que Dios nos ha regalado y que usted y yo tenemos, y que hoy gozamos y que hoy disfrutamos en Dios por su misericordia y por su gracia. Amén, hermano. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Pues, hermanos, este día es sinónimo de enojo, es sinónimo de ira, es sinónimo de, déjeme decírselo así, de venganza en la palabra de Dios. Amén. El libro de Isaías, capítulo 62, versículo 1. Acompáñeme a leerlo, por favor. Vamos a mirar cómo lo presenta Isaías ese día. Escuchen esto: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. Vámonos al capítulo 61, capítulo 61, verso 2. El Espíritu, gracias, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Escuchen esto, hermano, así es llamado ese día: el día de venganza del Dios nuestro. Amén. Así es llamado ese día. Al final del camino es llamado el día de venganza del Dios nuestro. Mire cómo lo dice el mismo Isaías, capítulo 34, el versículo 8. Porque es día de ¿qué? De venganza de Jehová. ¿Año de qué? Hermanos y amigos, yo quiero que usted me escuche esto, hermano. Hay una diferencia entre pagar y retribuir. Ya lo hemos enseñado aquí, pero hay personas nuevas. Amigo que está aquí, hermano, hay diferencia entre pagar y retribuir. Este versículo no dice que Dios va a pagar, Dios va a retribuir. Y le voy a poner un ejemplo. Si el hermano Felipe trabaja para mí un día y yo acuerdo, ¿cuánto vale un día suyo, Felipe? Está barato, mire, 150, contrátenlo. Resulta de que él y yo cuadramos el día en 150 florines, ¿verdad? Felipe trabaja para mí el día por 150 florines. En la noche yo le pago 150 florines. ¿Le debo algo yo a él? No. ¿Por qué? Porque en eso acordamos y yo le pagué lo que él dijo. Pero la retribución es diferente a pagar. Porque la retribución ya tiene otra connotación, y no es que le pago lo que acordamos, es le retribuyo conforme a lo que él hizo. Entonces Dios no le va a pagar al ser humano por su vida o lo que hizo o no hizo. Dios le va a retribuir. ¿Qué quiere decir eso? Que un ser humano que aunque pecó y vivió atrás en la vida de pecado y de maldad, pero se arrepiente y busca a Dios, hermano, Dios lo perdona y le va a retribuir, no por 5 años que haya estado en el Evangelio, le va a retribuir toda la eternidad por haber caminado con él apenas 5 años.
años o 10 años o 15, Dios le va a retribuir. Amén. Pero escúcheme esto, pero eso aplica también para lo bueno y lo malo. Así que Dios al ser humano también no le va a pagar, le va a retribuir. Viviste 70 años, de los cuales 60 y pico te dedicaste a hacer maldad y pecado. Entonces Dios dice, bueno, yo no te voy a pagar, te voy a retribuir. Y la retribución tuya es toda la eternidad condenada. ¿Será que vale la pena uno, hermano, por unos años de mundo aquí, perder la salvación y perder algo tan grande y tan maravilloso que la Biblia lo describe como lo más incomparable que pueda existir de parte de Dios para la humanidad? Hermano y amigo, no hay nada. Usted y yo hoy tenemos que decir, somos privilegiados. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Hermano, ese día es ineludible. Yo quiero que entienda eso. Ese día de ira de Dios es ineludible para el mundo. Pero para los hijos de Dios ya lo eludimos. Digan amén. Para el mundo es inevitable el día de la ira de Dios, pero para los que estamos en Cristo, hermano, ese día en esa lista no estaremos nosotros. Nosotros estaremos celebrando con Él en el reino de los cielos. Pero el día de la ira de Dios será para el mundo, hermano y amigo. Dele gloria a Dios, hermano, y valoremos la salvación que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Amén. Hermano y amigo, la naturaleza de ese día, según la Biblia, es naturaleza de castigo, de ira, pero déjeme decirle, de un momento que el hombre nunca lo habrá vivido y nunca lo volverá a vivir. Así que entrémonos al capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, verso 1. Tengan la bondad. ¿Sí? Todos leámoslo, pero acerca de los tiempos. ¿Y de qué? Y de las ocasiones, ¿qué? No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Escuchen esto, hermano. ¿Por qué el escritor nos dice a los hermanos? Y se refiere a los hermanos. Y cuando la Biblia dice a los hermanos, es a los que caminan en Cristo. Él dice, no tiene necesidad de que les escriba. ¿Por qué? Porque se supone que ella, que él, que ella, que él, que él, que ellas y todos los que caminamos con Cristo sabemos que Él viene. Y como sabemos que Él viene, vivimos cada día preparados. No nos vamos a preparar, vivimos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Pablo dijo, no es necesario que yo les escriba, porque ustedes ya lo saben. Amén. Y hermano querido, es importante que un cristiano entienda desde muy temprano en su vida espiritual cómo debemos vivir. Amén. Es muy importante que un cristiano lo entienda desde muy temprano en su vida espiritual cómo debemos vivir. Porque, hermano, hay personas que tardan muchos años para lo que debíamos haber sabido desde que estábamos en el primer año de vida cristiana. Y no es normal que un niño haga 5 primeros. Cuando un niño hace 5 primeros, ¿qué significa? Que la cosa está seria, ¿cierto? No es normal que un niño no crezca. Si un niño no crece, ¿qué pasa? Hay algo que no está yendo bien. En la vida espiritual funciona igual, hermano. En la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, funciona igual. De hecho, este capítulo de la Biblia es una invitación del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a los cristianos, aunque ustedes ya tienen un nivel de vida bueno, porque la iglesia en Tesalónica era una iglesia fiel a Dios, era una iglesia misionera, era una iglesia que amaba a su pastor, era
era una iglesia que respetaba lo que decía la Biblia, vivían el evangelio. Sin embargo, Pablo los desafía a que crecieran a otro nivel espiritual, mucho mejor, mucho más profundo, que fueran diferentes, porque estaban esperando ese día del encuentro con el Señor. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Así que Pablo dice: mire, hermanos, no es necesario que yo les hable mucho de ello, porque ustedes ya saben, que ya saben, ustedes saben, versículo 2, que ese día vendrá. Amén. Versículo 2, por favor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá ese día, hermanos? Como ladrón en la noche. ¿A alguien le han robado por ahí en la noche? ¿Sí? ¿El ladrón le dejó saber que llegaba? No. ¿Cierto que no? El ladrón no le deja saber cuando llega. A mí el hermano Octavio una vez me regaló unas lámparas, de esas que se encienden automáticamente, y yo las dejé en el patio, y como a las 3 de la mañana vino un ladrón y se las llevó, y lo único que yo vi por la cámara fue que le encendió la lámpara. O sea, ellas cumplieron la función, pero él vino, y si me hubiera avisado yo estaría pendiente, ¿verdad? Pero hermano querido, no nos avisarán más de lo que ya sabemos. Y es que escúcheme esto, es que el que camina con Dios sabe que Él viene. Y el que es un hijo de Dios está preparado, no se va a preparar. Él sabe que el Señor viene y por lo tanto estará preparado para ese día. Pero la Biblia nos deja saber que ese día vendrá de manera repentina. Ese día vendrá como ladrón en la noche. Ese día vendrá sin aviso. Eso quiere decir que no le avisarán a nadie, hermano. Lo que fue, fue, y lo que estuvo, estuvo. El Señor ya nos lo dijo. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, el problema no es que venga, eso ya sabemos. Lo que el mundo no sabe es lo que le viene. Y hermano y amigo, esto es para que el que está en Cristo valore lo que tiene, pero el que está sin Cristo se preocupe por dar pasos de arrepentimiento sinceros. Amén, amén. Porque otra vez le digo, hermano, usted puede ir de afán, pero el policía le dice pare y usted se manda la mano a la cabeza, pero para. Es que voy de afán, pero el policía le dice lo siento, y usted se detiene. Pero Dios dice detente, y Dios le dice lo que viene para el mundo es muy delicado y uno quiere seguir. Pues ese día la Biblia dice que será día de dolores, será día de angustia, será día de sufrimiento, y vendrá como ladrón en la noche. Y mire lo que dice el versículo 3, hermano y amigo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que cuando el mundo le diga está resuelto, vamos a vivir en paz, Dios dice prepárense y estén listos, porque vendrá destrucción repentina. No habrá segunda opción, no habrá oportunidad. Y luego nos pone otro ejemplo y dice: así como la mujer cuando está en dolores de parto, hermano, el dolor de parto cuando llega, llega. Y cuando los dolores acosan a la mujer, corra porque el niño llega. Amén. El niño llega. Y eso es tan serio que hay mujeres que el niño les ha nacido en el auto. Hay mujeres que iban para el hospital y tuvieron que no aguantaron, y como iban camino se sentaron, y ahí nació el niño en la calle. Hay mujeres que el niño les ha nacido en un medio de transporte, les ha nacido en la calle apenas a entrar al hospital. Otras lograron entrar al hospital. Pero déjeme decirle, la Biblia dice: así como es ese momento de dolores de parto, así será el día que el Señor venga.
no más, no irá más, llega porque llega. Hermano querido, el problema no es que llegue, el problema es que nosotros estemos viviendo como debemos vivir los que somos hijos de Dios. Aleluya. Del mundo no espere que viva mejor. El mundo no quiere seguir a Dios, pero los que estamos en Cristo, que estemos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Dele ese aplauso al Señor, hermano, dele la gloria a Dios. El versículo 3, hermano, ahí donde estamos, si algo nos dice es: aprendan a conocer los tiempos. Hermano, mire, el mundo vive en guerra, en una situación conflictiva, pero todos los días a lo que le apuestan es ¿a qué? A la paz. Pero ¿sabe qué nos dice Dios? Cuando ustedes escuchen que les digan que hay paz, vendrá sobre el mundo destrucción repentina. ¿Por qué? Porque en el mundo no habrá paz. El hombre nunca se saciará. El ser humano tiene, un país tiene un territorio y quiere quitarle el territorio al vecino. Rusia es el país más grande del mundo, más grande en territorio, y le quita terreno a todos los vecinos. Y el ser humano tiene hoy algo y mañana quiere más, y logra eso más y quiere más, y logra eso y quiere más. La gente tiene, cuando llegamos muchos acá, la gente tenía cierto nivel de vida y lo logran, pero luego se extienden y quieren más, y luego se extienden. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre nunca se sacia, hermano, nunca se sacia y nunca se va a saciar. Pero entienda esto, hermano, el Señor dijo: cuando al mundo le digan que hay paz, en el mundo y en el ser humano no habrá paz. Ese día vendrá destrucción repentina. Gloria al nombre de Jesús. Pues este pasaje nos quiere dejar entender una diferencia entre los que son hijos de Dios y los demás. Cuando decimos los demás, es los que no caminan en Dios. Amén. Y esto, hermanos, y la invitación es para que los hijos de Dios entiendan cómo deben vivir en este tiempo, los que aguardamos ese día. Así que el versículo 4 nos deja ver un contraste y nos hace énfasis. Dice: mas vosotros, hermanos. ¿Sabe por qué nos dice mas vosotros, hermanos? Porque hay otros que no son hermanos, que no están en Cristo y que sí están andando en tinieblas. Amén. El versículo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermano y amigo, ese día va a sorprender como ladrón. Déjeme decirle a los demás y a los cristianos que no se lo toman en serio, porque que hay gente que, hermano, vive como quieren vivir. Pero ese día a ellos los tomará por sorpresa. Pero los que están en Cristo, hermano, el que camina en Cristo no anda en tiniebla. El que camina en Cristo camina bajo la luz. El que camina en Cristo, si está haciendo algo indebido, pero lo entiende por la palabra, lo corrige inmediatamente. El que está en Cristo, el que es hijo de Dios, él puede cometer un error, pero él dice: me equivoqué, lo enmiendo y no sigo. Esa es la diferencia, hermano. Pero el que no está en Cristo, él simplemente vive a su manera, y vive hoy y vive mañana, y le pasan 5 años y le siguen 10 años y él vive bajo el mismo contexto. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gloria al nombre de Jesús. Pues lo que Dios quiere es que los que estamos en Cristo estemos preparados, hermano, que usted no ande en tiniebla, que usted ande bajo la luz. Aleluya. Amén. Hermano, es lo que se espera de los hijos de Dios. Amén. Nosotros no andamos en tinieblas. Usted ya sabe la verdad. A usted no lo va a sorprender esto
con que no lo sepa, usted lo sabe. Usted sabe lo que Dios quiere que hagamos, lo sabemos todos. Es más, uno habla con los niños y los niños le dicen, eso, a Dios no le gusta eso. Así que hasta los niños le dicen a uno lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Un niño le pega a otro y llega otro niño y le dice, a Dios no le gusta eso. Ahora nosotros, hermanos, que ya grandes, con el respeto de los que están aquí, pelones conmigo, sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, amén. ¿Cuántos sabemos lo que Dios quiere? Claro que sí, hermano. ¿Cuántos sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Lo sabemos. ¿Cuántos sabemos lo que a Dios le agrada? ¿Y cuántos de nosotros sabemos lo que a Dios no le agrada? Pues hermanos, los que sabemos lo que a Dios le agrada y nos mantenemos ahí, es a los que Pablo le dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Hermano, el que está en Cristo se puede acostar tranquilo. Me acuesto esta noche y puede decir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El que está en Cristo y el que vive en la luz se acuesta tranquilo y dice, si el Señor viene hoy a medianoche, no tengo problema. Él resolvió eso, Él me va a levantar de aquí. El versículo dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me estaba sustentando. Amén. Así que, hermanos, nosotros, a los que Pablo nos escribe, dice, ya no están en tinieblas. Y hermano querido, usted que está en Cristo, no andemos en tinieblas. No andemos en tinieblas. No vivamos como si no lo supiéramos. Viva siendo consciente de que el día del Señor vendrá y Dios juzgará al mundo. Amén. El versículo siguiente dice, porque todos vosotros, escuche esto, hermano, todos vosotros, quienes, los hermanos en Cristo, los que no están en tinieblas, todos vosotros sois hijos de ¿qué? Hermano querido, yo no sé si a usted eso le da alegría, pero a nosotros el Señor ya no nos ve como hijos de tinieblas, ya no nos ve como nos describe Efesios capítulo 2 al ser humano, muertos en delitos y pecados. Ya no nos ven así. ¿Sabe cómo nos ven a los que estamos en Cristo? Nos ven como hijos de luz, amén. Ya no nos ven de otra manera, mas vosotros sois hijos de luz. Versículo 5. Nosotros somos hijos de luz. ¿Somos de qué? Somos hijos del día. No somos de la noche. No andamos en tinieblas. Hermano querido, la oscuridad y las tinieblas, déjeselo a los de afuera. Ellos verán lo que hacen, cómo viven, qué quieren hacer. Pero los que estamos en Cristo somos hijos de la luz y somos hijos del día. Cada día lo caminamos de día y no de noche. No en tinieblas, no en oscuridad, sino como hijos de Dios. Amén. Déjeme decirle, hermano, los que somos llamados hijos de luz, para el Señor, escúcheme esto, somos aquellos que estamos caminando conforme al camino y a la voluntad de Él, conforme a su evangelio. Hermano querido, la ira que venía sobre nosotros, el Señor la recibió en la cruz del Calvario. Por eso ya nosotros no nos ven ni como pecadores. Pablo, cuando escribe sus cartas a cada una de las iglesias que escribió a los santos. ¿Sabe cómo nos llaman a los que ahora caminamos en Cristo? A los santos. Dele gloria a Dios.
Antes éramos pecadores, la Biblia dice, blasfemos, hechiceros, brujos, maldicientes, adúlteros, fornicarios, blasfemos, idólatras y una cantidad de cosas y de pecados. Pero ahora ya no nos ven así, porque el Señor resolvió nuestro problema en la cruz del Calvario. Ahora nos llaman los santos. Pero a esos santos que somos hoy, hermano, necesitamos andar en la luz y no en las tinieblas, andar de día y no de noche. Eso no quiere decir que no salimos de noche, no se confunda. Se refiere a que los cristianos no andan con cosas oscuras, ocultas, pecado. Ellos andan de día. Su vida es como de día, transparente, sin nada que esconder. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano que ahora tiene a Cristo es hijo de luz. Gloria al nombre de Jesús. Pero note el cambio, hermano. El versículo 6 ahora dice: por tanto, los cristianos que no duerman. Pero ¿cuáles son los demás? Los de afuera, los que no caminan en Dios, los que este pasaje bíblico hace una diferencia y dice: mas vosotros, hermanos, pero ustedes no duerman. Ustedes no son hijos de las tinieblas, sino de la luz. Y ustedes entiendan, por tanto no durmamos como los demás. Hace una separación de cómo vive y camina y se comporta un hijo de Dios. Hermano, aquí no se refiere ese dormir aquí, no se refiere al recostarse a dormir así, no. Lo que está diciendo es: no vivas como vive el mundano, no vivas como vive el pecador, no vivas como el que no tiene a Cristo. Tú no vivas de esa manera, no vivas dormido a la realidad, no vivas ajeno a la realidad. Cristo viene y tú lo sabes, el día del Señor se acerca y tú lo sabes. No vivas en tinieblas, no vivas en oscuridad. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entiende quiénes somos hoy, hermanos. Somos hijos de Dios. A eso se refiere el escritor cuando dice: no duerman como los demás. ¿Sabe qué está diciendo? El mundo está durmiendo y vive creyendo que está bien. Están en pecado, están en tinieblas, pero aún así están dormidos, hermano y amigo. Pero los que estamos en Cristo podemos estar durmiendo en cuanto a lo físico, pero espiritualmente estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Nos estamos alentando los unos a los otros, diciéndonos: prepárate, Cristo viene. Dele la gloria a Dios, hermano. Los incrédulos viven bajo las tinieblas. A ellos, hermanos, a ellos los sorprenderá la noche. A ellos los sorprenderá la venida del Señor, pero a usted y a mí no. Y si nos sorprende, hermanos, ya fue decisión nuestra. Pero no fue que Dios no nos hubiera resuelto todo. Otra vez, este púlpito está aquí, hermano. Y si hay luz y yo me tropiezo en él, ¿la culpa es de quién? ¿Del púlpito o mía? Es mía. Yo lo veo, yo sé que está ahí y quiero meterme por ahí. Hay cristianos que saben lo que no deben hacer y ellos empujan. Entonces Dios dice: bueno, eres tú. Pero si está oscuro, el que camina en la oscuridad, hermano, se va a golpear, se va a tropezar, se va a caer y está en la oscuridad. Pero los hijos de la luz caminamos y sabemos dónde Dios. Hermano, usted sabe lo que Dios no quiere. No insista en lo que Dios no quiere. El problema es que los cristianos, algunos, insisten en lo que Dios no quiere. Y cada que tú insistas, hermano, Dios te está viendo como alguien rebelde. Y la rebeldía, hay un momento en que el papá la castiga, hermanos.
¿Sabe que hay momentos en que uno como padre castiga a un hijo y el hijo le dice, papá, pero yo solo... A usted que usted dice, bueno, hijo, llegó el momento de que arreglemos el cuento. Papá, pero no, sí, esta no fue tanto, pero es que vienes haciéndome una, tal día, en tal lugar te dije, en tal otro lugar, es hora. Hermano querido, Dios, hay personas que les ha tolerado 1, 2, 5 y no sé cuántas miles, pero llegará el día en que Dios dirá, no más, y a muchos los va a sorprender ese día en tinieblas y en oscuridad, pero los hijos de Dios esta mañana aquí, a los que Pablo se refiere, no estamos durmiendo, no estamos entretenidos, no estamos ocupados en otra cosa, estamos aguardando ese día glorioso que el Señor ha de llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Denle gloria a Dios los hijos de Dios. Gloria a Dios. Hermano, el mundo que está durmiendo es porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Usted y yo estamos en Cristo. Quédese en la luz. Amigo, usted quiere ser salvo, tome decisiones. Dios ya resolvió su problema. Usted es el que necesita darse cuenta quién es. Bautícese como la Biblia manda en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y Él le perdonará sus pecados. Y sea fiel, ¿no? Porque no solo es bautizarse, es seguir fiel a Dios. Amén. Hermano querido, el versículo siguiente, el verso 7 dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Permítame decirle algo, así vive el mundo sin Cristo. Y cuando se refiere a la noche, no se refiere solo a la noche física, ellos viven bajo la noche. Ellos viven bajo las tinieblas. Lo que el escritor está usando aquí a manera de analogía o comparaciones diciéndonos, la gente usa la noche para hacer sus picardías, la gente usa la noche para sus borracheras, la gente usa la noche para esconderse, la gente usa la noche para sus perversidades, pero ustedes no son de la noche, ellos son los que duermen en su contexto de vida, ellos están dormidos en su fe, en su salvación, en su relación con Dios, pero ese no es el caso nuestro. Otra vez el versículo anterior dice, es que ustedes son hijos de la luz y ustedes son hijos del día. Gloria al nombre de Jesús. Hermano y amigo, el mundo tendrá que entender que ese día llega. Y déjeme decirle, hermano, ese día, y amigo que está aquí, cuando llegue ese día, ya no será día de arrepentimiento, ya no será día de oportunidad. Hay personas que lo dejan, llevan años y ahí están. ¿Cómo va? Pensándolo. ¿Y cuánto hace que conoce el Evangelio? Desde que tenía como 5 años. ¿Y cuántos tienes? 55. Y verdad, y no te has decidido. Lo estoy pensando. Hermano, con todo respeto, pero yo creo que la paciencia, solo dio su paciencia, porque donde eso fuera usted y yo a la segunda o tercera, al tercer año dice suficiente, vamos a cobrársela. Pero Dios no, Él es paciente. Pero el día que Dios cierre la puerta, por eso se llama el día de la ira, el día que Dios derramará su ira sobre el mundo, se llama el día del enojo de Jehová, se llama el día de venganza del Señor. Hoy que tenemos oportunidad, aprovéchela, hermano o amigo mejor, y hermano que está aquí, hoy que estamos con esta oportunidad, arregle lo que haya que arreglar. Porque uno a veces le corre a todo, pero arreglar lo que tiene que ver con Dios y la salvación, como que ese no es tanto. Hermano querido, nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de luz. Y como hijos de luz que somos y que estamos, que Dios nos ha dado esta salvación tan grande, tenemos que tener en cuenta una cosa, y el versículo 6 lo dice: debemos de estar preparados. Amén. Y ser sobrios. Hermano y amigo, ser sobrio es lo contrario a hacer qué. ¿Cómo es una persona ebria?
El ebrio no coordina. El ebrio se tambalea. El ebrio pierde la noción de tiempo, pierde la noción de lugar, pierde la noción de quién es él. Alguna vez yo les decía, hermano, los hombres normales también, pero cuando están bajo la borrachera hacen locuras y se desubican y salen con cosas raras. Eso es alguien ebrio. Pero la Biblia dice: no, ustedes los hijos de la luz, ustedes los hijos de Dios, estén alerta, estén sobrios, vivan cada día marcando la diferencia. Ustedes no están dormidos, hermano. ¿Sabe qué nos dice este versículo? Deje a un lado la apatía espiritual. Aquí hay cristianos que viven como si el Señor no viniera. Y hermano, yo le quiero decir algo. Tiene planes económicos, está bien. Está muy ocupado en su negocio y su trabajo, está bien. Pero viva consciente que el Señor puede venir hoy o mañana. Y el cristiano que vive consciente de eso no se consigue más trabajos de los que puede y no vive tan ocupado que no pueda venir a los cultos. No. El que es hermano, cuando uno va cayendo en esto, en perder la sobriedad, es que por eso la Biblia dice: los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. El versículo 6 dice: pero vosotros sed sobrios. Cuando el versículo 6 por favor, nos habla de ser sobrios, le está diciendo al cristiano: hey, párate firme, hey, sé consciente. Hermano, hay gente que no, hermano, hay personas bautizadas, conocedores de Dios, hermano, pueden venir más a culto y no lo hacen. Pues Dios le está diciendo: no duermas como los demás, sé sobrio, ubícate, entiende que si el Señor viene es importante que te encuentre ubicado en tu relación con Él. Ese ser sobrio no solo es decir: es que yo ya me salí del mundo y dejé la borrachera y ya no estoy ebrio. No, a eso no se refiere. Solo lo usa como ejemplo. Lo que me está diciendo es: ubícate quién eres tú. Eres un hijo de la luz. Tú estás para muchas cosas, no solo para ser diferente, sino para que logres otras cosas en Dios. Hermano querido, el que es sobrio espiritualmente no solo se contextualiza de lo que tiene que apartarse, sino de lo para lo que Dios lo llamó ahora. Es que Dios no solo me llamó para que yo dejara de ser un borracho, un blasfemo, un adúltero, un fornicario, un pecador, un mentiroso. No, hermano, no solo para eso. Hermano, cuidado con las mentiras. Hay cristianos que echan mentiras. Y la Biblia dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Échele atención a las mentiras, porque hay gente, hermano, que para echar mentiras están solos. Hermano querido, ser sobrio es ser consciente en todo el sentido de la palabra que el Señor viene y que necesito estar preparado. El versículo 7 nos dice, vámonos al verso 7: pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Está diciendo el comportamiento espiritual del que no camina con Dios. Pero hermano querido, nosotros de noche andamos como de día. El que está en Cristo de noche anda como de día. ¿Por qué? Porque Él está esperando el encuentro con su Señor. Aleluya. El que camina en Cristo hoy está preparado para el encuentro con Dios. El verso 8, mire lo que dice: pero nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, los bautizados en el nombre de Jesús, los que caminan en Cristo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y vistámonos ¿de qué?
Vistámonos de la coraza de fe y vistámonos de amor y vistámonos la esperanza de salvación como yelmo, como casco, hermano. Entienda, usted debe caminar como de día, porque usted tiene una salvación muy grande, que hay que cuidarla, que hay que amarla, que hay que valorarla, que hay que apreciarla. Su salvación no se cambia, no se vende, no se negocia. Hermano querido, su salvación no tiene precio. Hermano que está aquí, la salvación que tenemos no tiene precio. Yo se lo repito, todo el oro del mundo no alcanza para pagar su salvación. Quiere decir que su salvación tiene el precio más grande que pueda existir en el mundo. Nadie puede pagar por su salvación, pero a usted y a mí nos la regalaron. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Vístase de esa armadura. El versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, hermanos? Que ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Por eso ser cristiano, yo no sé los que lo están pensando hasta cuándo lo van a pensar, pero hay una frase por ahí que dice que el que piensa pierde. Y a mí me ha pasado varias veces. Va a comprar uno algo por ahí, está a buen precio, buen negocio, pero déjeme lo pienso, y va al otro día y uno va y se convence, y cuando termina convenciendo se volvió, y otro no pensó tanto. ¿Sabe que eso pasa en la vida cristiana? Hay cristianos y hay personas que hay que convencerlos. Pero hay gente que al Señor le han creído. Hermano, Jesús le dijo, Tomás dijo, yo hasta que no vea. Y Jesús dijo, más bienaventurado el que sin ver creyó. Es bienaventurado aquel que le puede creer a Dios, hermano, y que no tiene Dios que convencerlo tanto. Hay personas que hay gente que me ha dicho a mí, pastor, el día que Dios venga. Mire, a mí hay gente que me ha dicho, pastor, vea, el día que Dios venga y se me aparezca y me diga las cosas, me voy a arrepentir. Y yo, espera tantico. Se va uno así como que se despide esa persona y, Señor, por favor, arréglalo, por favor. Pero ni siquiera uno como con misericordia dice, Señor, ignorante. Que hay gente que es atrevida, hermano. Pero qué bueno que usted y yo que estamos aquí podamos nuestro corazón abrirse y entender que no estamos para ira, hermano, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, usted y yo, amigo, tenemos salvación. Yo no sé si usted entiende eso, pero tener salvación, esto es inmenso. El versículo 10 dice, perdone que corra, tiempo no nos ayuda. El verso 10 dice, quien murió por nosotros. Qué bueno entender la magnitud de este versículo. Para que usted y yo tengamos salvación, ¿sabe qué tuvo que hacer Dios? Hacerse hombre. Dejarse humillar, hermano, ya vestirse de hombre era una humillación. Dios entrar al mundo y vestirse de hombre era una humillación para él. Pero luego los hombres lo humillaron y luego fue a la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para llamarme a mí hijo de la luz. Para decirme, mira, es por tu salvación. Por eso cuando te digo que vivas diferente, no es que te quiero incomodar, es que tú ahora tienes otro linaje. A ti no te salvó ni te rescató hombre alguno. A ti vino a resolverte el problema del pecado. El mismo Dios del cielo vino a este mundo a resolver el problema del pecado. Y hasta que no lo entendamos, hermano, estaremos lejos de esto. Pero usted y yo no estamos para ira. Dios vino y murió por nuestros pecados. Y el versículo 11 termina diciendo, alentaos. Esta mañana lo que estamos haciendo aquí es alentarnos los unos a los otros. Animaos.
Hermano querido, anime a la persona. Yo les decía el jueves, hay cristianos que no se han ganado uno, pero han votado 3 o 4 de la iglesia, porque cuando vino uno que estaba como caminando más o menos, él le dio un consejo, le dio unas palabras que lo empujó. Hermano querido, no, de los hijos de Dios el Señor espera que usted, que ha recibido una gracia tan grande y una misericordia tan grande y una salvación tan grande, pueda alentar a alguien también, que usted pueda animar a alguien también. Por eso, hermano querido, no te tardes en crecer, en conocer a Dios. Vea, hermanos, ¿sabe por qué no podemos alentar ni animar a otros con la palabra ni instruirlos? Porque muchos cristianos ni siquiera ellos conocen lo suficiente para ellos mismos. Y para yo dar tengo que tener. Para poder dar tengo que tener. Y hay muchos cristianos que ellos no se han llenado de Dios y por lo tanto no podrán darle a otros de Dios. Pero la orden de Dios es: anímense los unos a los otros. Háblale a otro de mí, dale testimonio. Súmate a los grupos de evangelismo y refán de la iglesia. Súmate, haz parte de los que animan, haz parte de los que edifican a otros, haz parte de los que están ayudando a otros a conocer a Dios. Hermano querido, mire, ser sobrio significa detenerse un momento y pensar: ¿cómo vivo yo como cristiano? ¿Cómo soy como cristiano? ¿Cómo en mi vida como cristiano? ¿Cómo doy fruto como cristiano? Y empezar a hacer esto, hermano querido. Muchos cristianos no están animando a otros, ni guiando a otros, ni enseñando a otros. Y hermano querido, ser sobrio significa entender el lugar donde está, darte cuenta de quién eres. Y los que estamos aquí somos hijos del Rey de la Gloria, y los que estamos aquí sabemos lo que le viene al mundo. Hermano, hagamos algo por el mundo. ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad. El día del juicio de Dios es un día ineludible. Yo quiero repetirle eso, hermano. Y amigo que está aquí, amigo que lo está pensando, amigo que lo está pensando. Alguna vez, vamos a cumplir 14 años en Aruba. Y alguien un día dijo: yo lo único que tengo que resolver para entregarme a Dios es casarme. Y hoy 14 años no hemos podido casar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la gente no se da cuenta de lo serio que es esto. Porque para uno casarse no es sino hacer un trámite. Si no vive aquí, se le puede ayudar a hacer donde sea y se soluciona. O dos, va al censo los que están legales y arreglan su situación. No, pero es que yo quiero hacernos. Bueno, si hay para eso, una maravilla, pero si no hay, lo más importante es tu salvación. Es tu salvación, hermano. El que quiere ser salvo es consciente de la realidad. Amigo que estás aquí, hay muchas excusas, la gente pone muchas excusas, pero el Señor está cerca y está a las puertas. Y déjame decirte, el que está perdiendo eres tú. No me puede decir alguien que tiene que arreglar, hermano. Hay gente que, el pastor, espere, yo arreglo la casa. Y después de que arregla, pastor, es que se me dañó el carro, voy a arreglar el carro. Pastor, es que yo creo que uno casarse sin un traje nuevo, pastor, espere, lo compro. Y pastor, lo compré, pero se me desgastó porque estaba arreglando otra cosa. Hermano querido, yo no sé cómo Dios verá a una persona bajo ese contexto, pero hay excusas que Dios no las va a aceptar. Es más, Dios no acepta excusas. Usted que está aquí esta mañana y que hemos hablado del día del Señor, apúrese y apánese a entregarle su vida a Jesucristo. Y hermano que camina con Dios, empecemos a solucionar todas esas cosas que todavía tenemos pendientes en nuestra vida. Pero el Señor viene. Y el problema no es que venga, el problema es cómo va a encontrar a muchos. Que no te encuentre pensando, que no te encuentre decidiéndote,
Que no te encuentres todavía tratando de arreglar lo que hace 20 años debimos haber arreglado. Hermano querido, este es el momento de tomar decisiones firmes con Dios y entender lo que Cristo nos enseñó con su vida, con su muerte y lo que nos dejó enseñado. Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo no sé si alguien quiera venir a este altar, pero hermano, estos son momentos para uno decir: Dios, pero yo llevo años y estoy en lo mismo, y mi vida, mis actitudes, mis comportamientos, y tú antes me invitas es a crecer y yo estoy estancado en la misma condición de hace años. ¿Por qué no hablar con Dios? Y si hay un amigo aquí que quiera arrepentirse y tomar una decisión hoy con Dios, tómela. Usted es el que gana. Amigo, usted es el que gana. Amiga, usted es la que gana. Usted es el que es sabio. Usted sabe cuando se decide a caminar con Dios. No esperes a que llegue ese día. No lo esperes, no lo esperemos. Hoy hay oportunidad. Hoy la puerta está abierta. La salvación la resolvió Dios. Hermano y amigo, ese día no habrán valientes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el día de la ira de Dios, los valientes, las rodillas le darán una contra la otra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellos temblarán y le dirán a los montes: escóndanos de la ira del que está sentado en el trono. Pero qué lindo hoy ser un hijo de Dios y decir: venga lo que venga, yo soy un hijo de Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, pero yo estoy en Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos y habla con Dios? Habla con Dios. Habla con Dios. Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdanos hoy a tener la esperanza como hijos tuyos, que lo que ha de venir sobre el mundo no es para nosotros. Lo que le espera este mundo a los demás no es para mí, Señor. No es para tus hijos, no es para los hijos de la luz. Pero lo que le espera, hermanos, al mundo es terrible. Vivo por ti, tú volverás. Hoy es día, hoy es día. Que vendrás. Hoy es día de salvación, hermanos. Por ti. Amigo, hoy es día de salvación. Tú volverás. Hoy es día de salvación. No fallarás. Hoy es día de salvación. Siempre en ti he de esperar. Ayúdanos hoy, Señor. Muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Hoy aquí está. Si las fuerzas me Da fuerzas hoy, Señor. Ayuda a tomar decisiones sobre. Ayuda a mis hermanos, Dios, hoy restaura sus vidas. Perdona hoy, Señor, perdona nuestros pecados, errores. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Restaura, restaura. Da fuerza, Dios, ayúdanos. Vivo por ti. Sana corazones, Dios. Hoy, Señor, sana vidas, Dios. Por ti, vivo por ti, tú volverás. Oh, el Señor vuelve, hermano. El Señor vuelve, amigos. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero.
vuelve, hermano, Él vuelve, amigo. Vendrá. Amigo, Él vuelve. Espero por ti. Amiga, Él vuelve. Vivo por ti. Pero hoy es día de salvación. Volverás. Hoy es día de reconciliación. Fallarás. Hoy es día de perdón. Espero por ti. Hoy es día de restauración. Por ti. Tú Hoy es día de oportunidad. sé que vendrás. Ayúdanos, Dios. Espero por ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Tú volverás. No fallarás. Aleluya, aleluya. Él vuelve, hermano, Él vuelve, amigo. El Señor vuelve, hermanos. El Señor vuelve, iglesia. El Señor vuelve, iglesia. Él vuelve, hermano, Él vuelve. Alentaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor vuelve, iglesia, el Señor vuelve. Hermano que está aquí, el Señor vuelve. Amigo que está aquí, ese día llegará. Ese día llegará, amigo. Ese día se acerca, ese día llega, mi hermano y amigo. Pero hoy que estamos aquí, hoy que la puerta está abierta. Hoy que la puerta está abierta. No te hagas rogar. No, que no tengan que rogarte, decídete con Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Que Dios ayude a cada persona que está aquí a tomar la decisión. Amén. Que Dios ayude a cada persona que está aquí a decidirse. Y que los hermanos valoremos esto que tenemos. Que subamos de nivel. Recuerde que esa es la invitación a que crezcamos. Sube tu nivel. Pasa la página y di: es el momento de ser ese cristiano que Dios quiere. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias infinitamente, gracias Señor, gracias por tu palabra predicada, Dios, por este culto, por cada hermano y hermana, Señor. Gracias por una salvación tan grande, de la cual no somos dignos, Dios. Pero tú, por tu misericordia, la regalaste y resolviste mi problema en la cruz. Hoy te ruego que ayudes a cada hermano y hermana. Lo que haya que dejar, Dios, hay que dejarlo. Lo que haya que hacer para mejorar y subir y crecer, hay que hacer. Ayúdanos a crecer para cumplir ese versículo 11, para alentar a los otros, Dios, para enseñarles de ti, que yo pueda ser alguien que contribuya. No es posible que un hijo de la luz no pueda contribuir a que otro llegue a tus caminos. O no soy hijo de la luz, o no he entendido mi lugar. Pero un hijo de la luz será un elemento, un instrumento para guiar a otros, para ayudar a otros, para mostrarle a otros, para animar a otros, para direccionar la vida de otros hacia ti, Dios. Eso es lo que hacen los hijos de la luz. Los hijos de la luz caminan de día, Dios. Los hijos tuyos, Señor, les duele que otro se pierda. Por eso se preparan ellos para ayudar a otros. Por eso se capacitan, suben el nivel, se consagran, te buscan. Porque hay otros, Dios, que necesitan de ti. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios, hermanos. Como había, digámosle al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Feliz día, feliz semana. Los amigos,
Que Dios les bendiga a todos los amigos. Gracias por su asistencia. Que Dios los ayude. Feliz semana. Y recordarles a todos, hay almuerzo.